Hola, buenos días. Mi nombre es Marc, residente de dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias, y en este vídeo voy a explicar en qué consiste la especialidad de dermatología para que la conozcáis en mayor profundidad. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Y en cuanto a las generalidades, la denominación oficial es la de dermatología, médico-quirúrgica y venerología, y su duración es de 4 años. Y para comenzar me gusta plantear cómo es un día normal de trabajo, cómo es la jornada laboral de un dermatólogo. Y es un patrón que se suele seguir en la mayoría de hospitales, ¿de acuerdo? Se suele comenzar el día con una sesión clínica de media hora, 1 hora, que trata diferentes temas. Y posteriormente los dermatólogos nuestra jornada laboral se suele desarrollar o en quirófano o en consultas externas. Además, a lo largo de la mañana se atienden un número variable de urgencias y de interconsultas, ¿vale? Y aunque no es habitual, es obvio que no tenemos muchísimos pacientes ingresados, sí que es habitual, sí que es normal tener algún paciente en la planta de hospitalización. En cuanto a las sesiones clínicas, en nuestro propio servicio la mayoría las damos los residentes, ¿vale? Sí que es cierto que hay alguna que la dan los adjuntos, pero la mayoría recae sobre nuestras espaldas. Y hay diferentes modalidades, ¿vale? Como voy a decir a lo largo de la presentación muchas veces, la dermatología es una especialidad muy visual, así que es muy dada a hacer sesiones sobre casos clínicos, ¿vale? Aunque también hay otro tipo de sesiones, como son las bibliográficas, las quirúrgicas o las de revisión de un tema. Y por otra parte tenemos las sesiones clínicas con otras especialidades. Y ahí he puesto bien grande y en negrita anatomía patológica, con la que tenemos mucha relación, ¿de acuerdo? Ya que hay casos en que no hay una buena, lo que se llama correlación clínico-patológica, es decir, que con lo que nosotros pensamos y lo que ellos piensan, pues que no coincide. Entonces, estas sesiones sirven para discutir estos casos. Y luego también hacemos sesiones clínicas pues con otras especialidades con las que compartimos pacientes, como por ejemplo alergología, reumatología, medicina interna, cirugía plástica, oncología y muchas otras. Luego, como ya he dicho, nuestra jornada laboral se desarrolla o en quirófano o en consultas externas. Y en quirófano, al menos aquí en Oviedo, hay como dos modalidades. Una es lo que nosotros llamamos quirofanillo, que está ubicado en el propio edificio de consultas externas y es donde hacemos pues, la cirugía menor con anestesia local, es decir, las biopsias y las exéresis pues, más sencillas. Y luego tenemos por otra parte la cirugía más grande con anestesista, donde hacemos pues, las intervenciones más complejas, los injertos o los colgajos, ¿de acuerdo? Aquí en Oviedo pues tenemos cirugía con anestesista unos 2-3 veces a la semana, pero hay hospitales más quirúrgicos que tienen prácticamente cada día y hospitales menos que tienen una vez a la semana. Y luego en consultas externas, que es donde estaremos la mayor parte de los días, allí haremos pues básicamente dos cosas. Una, pasar consulta, que será de dermatología general o de consultas monográficas, que son las diferentes subespecialidades de la dermatología, como por ejemplo la dermatología pediátrica, las dermatosis de contacto o el cáncer cutáneo. Y ubicado también en la zona de consultas externas es donde se realizan las técnicas especiales, es donde tenemos el ecógrafo, el fotofinder, el láser y la terapia fotodinámica. ¿Y qué urgencias vemos a lo largo de la mañana los dermatólogos o por las tardes? Pues como veis aquí he puesto una lista de diferentes tipos de patología que nosotros vemos, como por ejemplo son las enfermedades ampollosas, las infecciones cutáneas, las toxicodermias, que van desde cuadros banales a cuadros muy graves como el Steven Johnson o la NET, eczemas generalizados, eritrodermias, complicaciones de pacientes posquirúrgicos o estudio de pacientes que no sabemos lo que tienen. Y estas mismas patologías son las que son más dadas al final a ser hospitalizadas. Y luego, a lo largo de la mañana, sí que atendemos varias interconsultas de pacientes hospitalizados por parte de otros servicios. La patología que vemos más frecuente pues son las toxicodermias, enfermedades inflamatorias, infecciones cutáneas, vasculitis, úlceras o tumores,
aunque podemos ver prácticamente cualquier cosa. Y ya pasamos a lo que es la definición de la dermatología y los campos de acción. La dermatología viene definida en el BOE como una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de las enfermedades de la piel, mucosas y anejos cutáneos, es decir, uñas y cabellos, las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas y la conservación y los cuidados de la piel sana. Es decir, que no solo nos encargamos de la patología de la piel, sino también de la conservación y los cuidados de la piel sana. Y por otra parte, la venerología, que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, así como otras alteraciones del tracto genitoanal y de la promoción de la salud sexual. Y esto, como veis, al final deriva en que a nivel médico tenemos un campo de acción muy amplio y, de hecho, aquí únicamente he puesto pues, la patología cutánea más representativa. Y como ya he dicho que la dermatología es una especialidad muy visual, la mejor forma de que os hagáis una idea de la patología que vemos es con fotos. Y, por ejemplo, nos encargamos de las infecciones cutáneas y de las ETS, también de enfermedades tan propias inflamatorias, tan propias de la dermatología, como la psoriasis o el líquen plano, eczemas, el mundo de las dermatosis de contacto o las urticarias. Por otra parte, entran en nuestro campo de acción las enfermedades ampollosas, el pénfigo o el pemfigoide, y las manifestaciones cutáneas de las enfermedades autoinmunes. Sabéis que este tipo de enfermedades tienen unas manifestaciones cutáneas a veces muy características, como por ejemplo este eritema en alas de mariposa o este eritema en heliotropo tan característico de la dermatomiositis. En este mismo sentido, pues las enfermedades metabólicas como mucinosis, porfirias o enfermedades sistémicas tienen sus propias manifestaciones cutáneas características. Otro grupo completamente diferente de enfermedades son las genodermatosis, entre las que incluimos el grupo de las ictiosis, que dejan característicamente esta piel con aspecto de pez, o por otra parte las neurofibromatosis o esclerosis tuberosa, que son enfermedades muy complejas que precisan de un manejo multidisciplinar. Y obviamente tratamos las alteraciones pigmentarias como el vitíligo o el melasma y las enfermedades de anejos y mucosas, que hay más propio de la dermatología que el acné, las alopecias, las alteraciones de las uñas o las alteraciones mucosas. Otro campo de la dermatología completamente diferente es el de la fotodermatología, que se encarga del estudio de los efectos de las radiaciones ultravioletas sobre la piel y sus fotodermatosis. Y obviamente también entrando en nuestro campo las alteraciones vasculares con afectación cutánea, como son los hemangiomas o las malformaciones capilares. Y luego tenemos un grupo de enfermedades que son las neoplasias cutáneas, tanto benignas como malignas. Y dentro de las neoplasias cutáneas benignas, formas tan frecuentes como las queratosis seborreicas, que tiene prácticamente el 100% de la población, o los nevus con todas sus formas y colores. Y por otra parte, las neoplasias cutáneas malignas, las más frecuentes, melanoma, carcinoma vasocelular y carcinoma escamoso, aunque no solamente estas, también tenemos linfomas cutáneos, mastocitosis y otro tipo de neoplasias cutáneas malignas. Y ya para acabar, la dermocosmética. Antes he dicho que no solamente nos encargamos de la patología de la piel, sino también de la conservación y los cuidados de la piel sana. Y eso es algo que cada vez los pacientes nos demandan más, así que hay que saber dermocosmética. Hay muchos libros, hay muchos cursos y hay muchas posibilidades de aprender sobre este tema. En cuanto al campo de acción o aplicación de la dermatología a nivel quirúrgico, hacer únicamente un comentario. Si os planteáis la especialidad de dermatología y tenéis una forma de ser muy quirúrgica, saber que si os formáis muy bien y tenéis muchas ganas de aprender cirugía, la dermatología puede llegar a ser una especialidad muy quirúrgica. ¿Y qué hacemos los dermatólogos a nivel quirúrgico? Pues bueno, exéresis y reconstrucción de tumores cutáneos, de mucosa y de uñas, con diferentes técnicas, como algunas más sencillas, como la biopsia tipo punch o el curetaje.
luego exéresis de tumores por cierre directo o algunas técnicas más complejas como exéresis y reconstrucción con colgajos, sobre todo de la región craneofacial, y aquí he puesto unos cuantos ejemplos, o reconstrucción mediante injertos de piel, como por ejemplo esta lesión en el antehélix de la oreja. Luego, por otra parte, la cirugía del ganglio centinela, pues cada hospital es un mundo. Hay sitios donde la hacen los dermatólogos, hay sitios que se hacen colaboración entre dermatología y cirugía general o cirugía plástica, y luego hay otros hospitales donde la realizan directamente los cirujanos generales o los cirujanos plásticos. En nuestro campo también entra la reparación de cicatrices patológicas, las hipertróficas y las queloideas, y el universo de la cirugía cosmética, sobre todo de la región craneofacial, ya que he puesto unos cuantos ejemplos, como el trasplante capilar, que está tan de moda hoy en día, las blefaroplastias, los rellenos dérmicos, la toxina botulínica o los hilos tensores, ¿de acuerdo? Y aquí os digo algo parecido a la dermocosmética. Hay muchas posibilidades de formarse, hay másteres, hay cursos, hay mucha literatura para que os podáis formar bien en este campo. Y luego la laserterapia con todas sus modalidades. Es una técnica que está en auge y que ha conseguido penetrar en la mayoría de hospitales con residente, ya que tienen algún tipo de láser. Así que eso es una suerte, ya que en este tipo de hospitales pues, podemos formarnos en láser. En cuanto a otras técnicas que no son exclusivas, muchas de ellas de los dermatólogos, pero con la que nosotros trabajamos en el día a día, y que hay más propio del dermatólogo que el dermatoscopio y su variante en el pelo, el tricoscopio, que es esta mal llamada lupa, que se introdujo en la dermatología hace unos 15-20 años y con la que a día de hoy prácticamente no sabríamos trabajar. Luego tenemos la fototerapia, con la que tratamos muchos tipos de patologías, que van desde psoriasis, vitíligo o una dermatitis atópica, hasta linfomas cutáneos, como la micosis fungoide, pasando por pruritos de diferentes índoles. Luego la ecografía, que obviamente no es propia de la dermatología, pero que, como en casi todas las especialidades, pues se están encontrando usos e indicaciones y está muy bien pues, llegar a formarse un poco en ecografía cutánea. Por otra parte, la terapia fotodinámica, con la que tratamos tumores superficiales, o el fotofinder para el seguimiento de lesiones melánicas, y la microscopía confocal, ¿de acuerdo? Que actualmente están muy pocos hospitales en España. Esto al final deriva en la creación de múltiples subespecialidades, como ocurre prácticamente en todas las especialidades médicas. Y aquí os he detallado una lista con prácticamente todas las subespecialidades existentes en dermatología. Y ya pasamos a la formación y rotaciones, es decir, al periodo MIR. ¿Y qué objetivos hay durante la formación como residente? Pues esto viene muy bien detallado en el BOE, los conocimientos y las técnicas que hay que adquirir durante el periodo MIR. En cuanto al calendario de rotaciones, existen tantos como hospitales, pero yo he elaborado uno bastante genérico que es muy representativo de lo que os podéis encontrar durante el periodo formativo. Durante R1, en los primeros 6-9 meses, es normal que deis muchas vueltas por el hospital, que rotéis en diferentes servicios. Habitualmente se rota muchos meses en medicina interna, también en reumatología, en algunos sitios es obligatorio rotar por urgencias o por atención primaria, y también suele ser el momento en que vas a cirugía plástica y a cirugía general. Luego, al final, cuando han acabado estos meses de periplo por el hospital, se comienza tu periodo en derma, y al menos en Oviedo el R1 suele comenzar en consulta general para familiarizarse con la patología pues, más frecuente y comenzar yendo a quirofanillo para el aprendizaje de las técnicas quirúrgicas más sencillas. Además, durante el primer año, en cuanto a las guardias, suele ser obligatorio en la mayoría de hospitales realizarlas en los servicios o de urgencias o de interna o de plástica.
Y en el caso de que haya guardias de dermatología en vuestro servicio, pues normalmente a finales de R1 ya comienza a haber alguna. En cuanto a los años de R2 y R3, que son años parecidos, al menos aquí en Oviedo, nos dividimos en rotaciones de 6 meses por pareja de adjuntos. Y obviamente seguimos haciendo consulta general y quirofanillo, pero empezamos a rotar en las consultas monográficas y comenzamos a ir al quirófano que nosotros llamamos grande, donde se realizan las técnicas más complejas. Además, durante estos 2 años es cuando se suele realizar la rotación en anatomía patológica y es cuando se suelen hacer la mayoría de las rotaciones externas, aunque esto depende de cada hospital y depende un poco de la flexibilidad de cada servicio. En cuanto a las guardias, si en vuestro servicio hay guardias de dermatología, ya sea en el formato de 24 horas o en el formato de tardes, pues genial, guardias de dermatología. En el caso de que no haya, hay 2 opciones. Seguir haciendo guardias de urgencias, que sean obligatorias las guardias de urgencias o de interna o de plástica, o que no sean obligatorias. Y en el caso de que no sean obligatorios, puedes escoger seguir haciéndolas o no seguir haciéndolas. Y ya estamos en el último año, en que es un año un poco especial, ya que funcionas como pseudoadjunto, ya que te asignan normalmente una consulta propia en la mayoría de hospitales, que suele ser o de 1 o 2 días o incluso 3, 4 o incluso cada día. Durante este último año es posible que te quede por rotar en alguna monográfica o alguna rotación externa pendiente. Y también, al menos en Oviedo, el R4, el R mayor, suele tener preferencia para ir más días al quirófano grande para ir ganando habilidad y confianza. Y en cuanto a las guardias, pues no hay ninguna diferencia respecto a los años de R2 o R3. ¿Y qué preguntaría yo si ahora mismo acabara el MIR y fuera a hacer la Vuelta a España preguntando a adjuntos y residentes sobre la especialidad? Pues primero de todo, en cuanto a consultas, preguntaría qué monográficas hay en ese servicio y os remito al punto 2.2, ¿de acuerdo? En general pienso que si se hacen bien, cuantas más monográficas haya en tu hospital, pues mejor, ya que no tienes que ir a hacer tantas rotaciones fuera. Y luego preguntaría si hay o no consulta de residentes, ¿vale? Lo habitual es que haya a partir de R4, pero hay sitios que es en R2, incluso en R3 e incluso a partir de R2, ¿vale? Incluso hay otros sitios en que no hay consulta de residentes y a mí me parece súper positivo que haya una consulta de residentes. En cuanto a los quirófanos, preguntar cuántos quirófanos semanales hay con anestesista, es decir, quirófanos de cirugía un poco más compleja, ¿vale? En Oviedo tenemos 2-3 días, sé que hay sitios que tienen prácticamente cada día y sé que hay sitios que tienen menos, ¿vale? Y luego la posibilidad de hacer mano, si van 2 adjuntos, si vas con 2 residentes, qué tradición suele haber, la posibilidad de que en ese servicio haya cirugía de MOS y de que al menos durante la formación de residente tengas la oportunidad de aprender esta técnica, ¿vale? Y en el mismo sentido, la cirugía del ganglio centinela. ¿Quién la hace en ese hospital? Si sois vosotros, cirugía general o cirugía plástica. En cuanto a las rotaciones, preguntar primero por las rotaciones en vuestro hospital y con especial atención a las rotaciones de anatomía patológica y cirugía plástica. Y no solo las rotaciones, sino la relación que hay con esos servicios. Si hay sesiones, si se comparten pacientes, si hay buena dinámica, porque todo esto al final va a ser bueno para vuestra formación. Y luego, por otra parte, las rotaciones fuera. ¿Qué tradición hay en ese servicio? Si hay alguna rotación que suele estar preestablecida, si suelen dejar hacer rotaciones fuera, todo lo que se os ocurra en este sentido. Por lo que respecta a técnicas, en la mayoría de sitios de hospitales con residente, pues ya suele haber un ecógrafo, un photofinder o un láser. Pero bueno, siempre está bien preguntar por ello. Y en cuanto a la microscopía confocal, saber que a día de hoy pues están muy pocos hospitales. Por lo que respecta a las guardias, y le he puesto en mayúsculas, ¿hay o no hay guardias de derma en ese servicio? Y pienso que una residencia que haya guardias de derma pues realmente cambia, ya que hay una patología que se ve en las guardias
que si no hay un dermatólogo, pues la asumen otras especialidades. Y toda esa patología la acabamos perdiendo y no te acabas formando bien en ella. Así que me parece súper positivo que haya guardias de dermatología en el servicio que vayáis a escoger. Y en el caso de que no haya guardias de dermatología, preguntar si es obligatorio seguir haciendo en urgencias, en interna o en plástica durante toda la residencia. Y para acabar, en cuanto a la actividad científica, si dejan ir a muchos cursos y congresos, si hay ganas de publicar y gente motivada, cuántas sesiones clínicas hay a la semana. Hay sitios que tienen prácticamente cada día sesión clínica y hay otros hospitales en que tienen 1 o 2 días. En general pienso que cuantos más días, mejor. Y luego preguntar por la tesis doctoral, si hay gente que os la podría llevar, si hay gente motivada. Bueno, esto ya depende un poquito más de vosotros. Y siempre cotejar un poco el ambiente, ya que dermatología en muchos hospitales y en Oviedo también, estamos en el edificio de consultas externas, incluso a veces en la última planta, al fondo de todo, ¿vale? Y tenemos poco contacto a veces con el ambiente más hospitalario. Pasamos muchas horas entre nosotros y es muy importante que se respire un buen ambiente en el servicio. ¿Y dónde podéis ampliar esta información? Pues bueno, os dejo este link del BOE donde la podréis ampliar a lo mejor de una forma un poco más técnica. Y también os dejo el enlace de la Academia Española de Dermatología y de la Academia Americana, ¿de acuerdo? Lo que conozco yo más es la Academia Española de Dermatología y decir que tenemos suerte ya que es una organización súper dinámica que organiza muchos cursos, tanto online como en presencia, congresos, becas y que hace y mantiene la especialidad muy viva. Y pasamos al perfil del especialista. Importante, todos los datos han sido obtenidos de encuestas realizadas a especialistas o tomados de la literatura. Es decir, no os toméis como dogma de fe todo lo que voy a decir. En general, los dermatólogos eligieron esta especialidad debido a la diversidad de la práctica médica, ya que veis que vemos mucha patología de diferente tipo, y a las condiciones de trabajo favorables, ya que no hay guardias. Y eso hay pocas especialidades que tengan esa ventaja. Luego hay una baja frecuencia de urgencias y de pacientes graves. Y además el hecho de tratar con ambos sexos y todo el rango de edad hace que la consulta sea mucho más entretenida. Y por otra parte dicen que los dermatólogos no seleccionarían otras especialidades que se caractericen pues, por elevada presión o tensión, mucho trabajo de urgencias y tratamiento de pacientes con patologías severas. Además señalan que esta especialidad permite ayudar y aliviar, incluso yo diría curar, a los pacientes en la mayoría de los casos, ya que tenemos un arsenal terapéutico muy grande. Además, y eso es algo súper característico de la dermatología, permite un feedback inmediato sobre la efectividad del tratamiento, ya que la patología está en la piel. Entonces, muchas veces, con solo ver entrar el paciente por la puerta de la consulta, ya sabemos si el tratamiento está siendo efectivo o no. Y no necesitamos de otros medios más engorrosos como la analítica o la radiología para monitorizar en muchas ocasiones la enfermedad. Luego no hay invasión del tiempo privado, como hemos dicho, ya que suele haber pocas guardias y poca urgencia, y tiene una parte médica, una parte quirúrgica, una parte anatomopatológica que la hace muy variada. Y en este mismo sentido, pues la posibilidad de ver pacientes con una gran variedad de problemas. Una cosa que llama mucho la atención es que en general los dermatólogos no reportan puntos débiles o desagradables en la práctica de la especialidad, ¿vale? Aunque sí que reconocen a veces una falta de reconocimiento por parte de los médicos, o sea, por parte de los compañeros, y por otra parte, por parte de las administraciones públicas. Y comentan que esta especialidad necesita de una buena habilidad de observación, ya que la patología pues, está a simple vista, y una buena memoria visual. Aunque si no la tenéis, no os desaniméis, ya que a día de hoy tenemos un gran aliado, que es la cámara de fotos. ¿De acuerdo? Vemos muchísimos pacientes y es imposible acordarse exactamente de cómo estaba un paciente hace 6 meses. Entonces, por eso, a día de hoy nosotros trabajamos con la cámara de fotos y el dermatólogo hoy en día
pues aparte de ser un buen médico, es también un buen fotógrafo. Y luego se necesita, y eso es muy importante, capacidad de escucha activa a los pacientes, ¿vale? Es importante no solo ver el problema, sino reconocerlo e identificar la percepción del mismo por parte del paciente. Es decir, y pongo un ejemplo, tratamos muchas veces con patología no grave o mortal, como es, por ejemplo, un acné o un vitíligo. Pero hay que saber que el acné o el vitíligo es patología que se ve, que muchas veces afecta a la cara y que causa un importante trastorno al paciente. Y de hecho se relaciona muchas veces con altos índices de ansiedad y depresión. Así que no hay que banalizar este tipo de problemas y hay que darle la importancia que realmente tiene para el paciente. Y luego se necesita pues una importante destreza manual para la práctica de los procedimientos quirúrgicos. Y para finalizar, en cuanto a los retos para afrontar el futuro de la especialidad, pues vendrá dirigida en el sentido de la creación de más subespecialidades, como en la mayoría de especialidades médicas, un mayor énfasis en la investigación y la práctica quirúrgica, un mayor diagnóstico precoz de las lesiones neoplásicas y una formación en dermatopatología para la creación de unidades mixtas con dermatólogos. En cuanto al número de plazas, como veis, durante los últimos años existe una clara tendencia al alza y de hecho en el último año, en el año 2018, fue cuando se convocaron más plazas, con el récord de 94. Pero por otra parte, y llama la atención, que justamente el año en que se crearon más plazas fue el año que se acabó antes, con un 763. Eso quiere decir que la dermatología es una especialidad difícil y muy exigente en cuanto al número de MIR, ya que la mayoría de los años se acaba por debajo de un 1000, por debajo de un 900 y en algunas ocasiones por debajo del 800. De hecho, como veis, la mediana, la mayoría de los años se sitúa por debajo un 500, un 400 y algún año por debajo del 300. Y aquí os dejo una lista que podéis consultar con todas las plazas convocadas y el año, el número con el que se escogió cada año. En cuanto al orden de preferencias en la elección de plazas, en dermatología no hay grandes sorpresas, se suelen elegir por los hospitales más grandes de las ciudades de referencia, Madrid, Barcelona y Valencia. Y aquí os vuelvo a dejar la lista para que la consultéis. Y ya para acabar, y cogiendo como modelo esta diapositiva de Alberto, el profesor de reuma que seguro que conocéis, tu formación al final depende de ti, depende de tus ganas de estudiar, de tus ganas de aprender, de tus ganas de trabajar, ¿de acuerdo? Serás un súper dermatólogo, te formes en un hospital muy grande o en un hospital comarcal, ¿de acuerdo? Así que desde aquí te animo a que escojas dermatología, ya que se trata de una especialidad súper entretenida, divertida y dinámica. Y, por supuesto, desearte muchísima suerte tanto en el MIR como en la elección de plazas y en tu carrera futura. Muchas gracias.